Muchas gracias, Werner. Muchas gracias a todos y a todas los y las participantes en esta oportunidad. Quería empezar agradeciendo a Gaceta Laboral por la invitación nuevamente a participar en sus cursos de Derecho Laboral. Bien, el tema que vamos a tocar en este taller de 3 horas es cómo subsanar una fiscalización laboral. Este es un tema bastante relevante, bastante actual, porque todos los que participamos, asesoramos a empresas y a trabajadores, sabemos la importancia actual de las fiscalizaciones laborales que la SUNAFIL realiza y las consecuencias que estas fiscalizaciones pueden acarrear para el empleador y para el trabajador, sobre todo para el empleador. ¿Está bien mi internet? Claro que sí, doctor, Sí, todo conforme. Sí, me salió un anuncio que decía conexión, problemas de conexión de red. Así que cualquier cosa, Belmer, si aquí se fuera el internet, me avisas por el WhatsApp para estar al tanto. Entonces, comentábamos la importancia para el empleador, para el trabajador, y en especial para el empleador, porque el empleador es el que, la empresa es la que afronta la fiscalización laboral, es la que tiene que defenderse en la fiscalización laboral y es la que tiene que asumir las consecuencias de la fiscalización laboral, las consecuencias directas. El trabajador también va a asumir algunas consecuencias porque lo que se resuelva en esta fiscalización le va a beneficiar de cara a un proceso laboral. Directamente no, porque la fiscalización finalmente no puede obligar al empleador a retribuir o pagarle los adeudos correspondientes al trabajador. Si el empleador quiere, no paga y a lo mucho le van a imponer una multa. Pero lo que se determina en la fiscalización de la SUNAFIL es un elemento clave para que luego el trabajador pueda ir al proceso judicial con una prueba bastante fuerte y sólida como el acta de infracción que el inspector o los inspectores de SUNAFIL hayan determinado. Entonces, considero que es importante saber cuándo subsanar una fiscalización laboral. O sea, el empleador puede adoptar dos estrategias. Una estrategia que implica reconocer los errores o reconocer los posibles errores y subsanar, y otra que es afrontar y contradecir lo que los inspectores hayan señalado y por lo tanto defenderse durante todo el procedimiento. Entonces hay esas dos posibilidades que en ese taller vamos a desarrollar desde una perspectiva conceptual, pero también desde una perspectiva práctica, con algunos ejemplos y casos prácticos que en mi experiencia profesional he podido atender y hemos podido liberar al empleador de cualquier tipo de multa por parte con un recuento o un examen introductorio de lo que implica la SUNAFIL actualmente, sus actuaciones, las novedades que hay en materia de inspección. Y en la segunda parte vamos a ver ya el aspecto o los puntos específicos de subsanación de infracciones laborales. Bien, la SUNAFIL. Bueno, sí es importante conocer al menos esas 3 normas que regulan de manera general el sistema inspectivo, la fiscalización laboral. El Convenio 81 de la OIT, que es norma nacional al haber sido ratificado por el Perú. Incluso para algunos autores, como Elmer Arce, es una norma de rango constitucional, que exige que el Estado peruano implemente un sistema inspectivo sólido, que logre la tutela y defensa de los derechos laborales. Luego tenemos la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806 y su reglamento, el Decreto Supremo 019-2006-TR. Ese reglamento, por ejemplo, es importante conocerlo porque ahí está el catálogo de infracciones y la cuantía de las multas que SUNAFIL puede imponer. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere saber cuánto es la multa por una infracción, tiene que puede ingresar al SPIC, no sé si se sigue viendo la pantalla. Uno ingresa al SPIC y va a encontrar esta norma.
actualizada con 2 o 3 días a lo mucho de retraso. Decreto Supremo 019/2006 TR. Y esta norma, por ejemplo, es importante conocerla porque les decía que acá están contempladas las infracciones. Las infracciones que puede SUNAFIL imponer, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué hay acá? Quiero minimizar el... Ya, acá está, por ejemplo. Infracciones en materia laboral, infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo mortal, ¿no? Que es una infracción muy grave en materia laboral. Entonces, en esta norma, ustedes van a encontrar todas las infracciones que SUNAFIL puede multar. Y sobre la base de esas infracciones, fiscalizar beneficios laborales, contratos, seguridad y salud en el trabajo, modalidades formativas, contratación de trabajadores extranjeros, pago de aportes pensionarios en materia pensionarios y de salud. Entonces, el abanico de infracciones es bastante amplio y tienen obligatoriamente que encontrarse en una norma en virtud del principio de legalidad. O sea, SUNAFIL no crea infracción. SUNAFIL se limita a proponer o a multar aquellas infracciones que ya existen y que están contempladas en la normativa específica, en este caso el Decreto Supremo 019/2006 TR. Veo por acá que alguien ha levantado la mano. ¿Hay preguntas o era...? No hay, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, muy importante conocer esta norma. El reglamento de la Ley General de Inspección. Por ejemplo, a veces queremos saber cuánto es la multa por no pagar utilidades del año 2022. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto será la multa? ¿Cómo sabemos cuál es la multa? Vamos a esta norma, encontramos y buscamos la infracción correspondiente por el no pago de beneficios. Esta es una infracción grave. No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales. Infracción grave. Y ahí tenemos ya un dato, que es una infracción grave. Pero luego tenemos que determinar qué tipo de empresa es. Tenemos una tabla. Esta es la tabla más reciente. Por ejemplo, supongamos que sea una empresa grande, que no es ni micro ni pequeña, no MIPE, la infracción es grave. Supongamos que no se le ha pagado utilidades como el beneficio se genera cuando hay más de 20 trabajadores. Supongamos que sean 25 trabajadores a los que no les han pagado utilidades. La multa sería 3.92 unidades impositivas tributarias. O sea, estamos hablando de, tomando en cuenta que la UIT actualmente es 4.950, 19.404 soles por no pagarle utilidades a 25 trabajadores en una empresa que es no MIP. Entonces, es importante, les decía, conocer esta norma porque acá están las infracciones y las cuantías de las multas que puede SUNAFIL imponer. ¿Qué es el sistema de inspección del trabajo? El sistema de inspección del trabajo, que es aquello que desarrolla SUNAFIL, es un sistema encargado de vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. O sea, SUNAFIL fiscaliza, vigila que las empresas, los empleadores cumplan con la normativa laboral, pero no solo vigila que cumplan con la normativa laboral, sino también, y como consecuencia de esa vigilancia, sanciona. O sea, ejerce una potestad sancionadora
cuando detecta que un empleador incumple la normativa laboral. O sea, no solo se reduce a vigilar y a analizar si se ha cumplido o no la normativa, sino que impone la consecuencia del incumplimiento de la normativa laboral. ¿Cuál es esa consecuencia? Plantear una multa, exigir una responsabilidad administrativa, pero también orienta y asesora técnicamente en dichas materias a los empleadores y a los trabajadores de manera individual o colectivamente. Por eso es que SUNAFIL también realiza operativos de orientación a empleadores como a trabajadores. En ese tipo de operativos no se fiscaliza, sino más bien se orienta, se capacita, se especifica, se explica cómo la normativa laboral debe cumplirse y cuáles son las consecuencias de dicho incumplimiento. Ahora, esta función orientativa de asesoramiento no es la función que más se desarrolla. La función que más se desarrolla SUNAFIL es la función de fiscalización y sanción. En menor medida, orienta y capacita. Esas orientaciones pueden ser de oficio, como también solicitadas por los empleadores o por los trabajadores de manera individual o colectivamente. Entonces, la inspección del trabajo tiene como entidad encargada de realizar esta función a la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es el ente rector del sistema inspectivo, del sistema de fiscalización. Hace unos años antes de la creación de la SUNAFIL, quien desarrollaba esta función era el Ministerio de Trabajo. Solo que en esa tendencia que hubo en la década pasada, a finales de la década, claro, a inicio de la década pasada, de crear superintendencias, de crear órganos administrativos especializados, que también se crea un órgano o una entidad especializada en fiscalización, en fiscalización laboral, y se le empezó a restar de manera paulatina esas competencias al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo empezó a dejar de fiscalizar. Y en la actualidad, toda la fiscalización la realiza la SUNAFIL, lo que no significa que no haya una cierta dependencia de la SUNAFIL hacia el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo finalmente es el ente rector en temas laborales. Y también desde una perspectiva política, por ejemplo, hay mucha influencia entre el SUNAFIL y el Ministerio. El jefe de la SUNAFIL es designado por el ministro o ministra de Trabajo de turno. Y el Ministerio de Trabajo supervisa también a la SUNAFIL, advierte incumplimientos y está muy al tanto de, que de lo que la SUNAFIL realiza. Entonces no hay independencia total. O sea, hay cierta dependencia política, jurídica también, entre la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL es el ente que desarrolla y establece las normas vinculadas a la fiscalización laboral. O sea, por ejemplo, tenemos una infracción laboral que es celebrar contratos temporales de manera incorrecta, ¿no? El uso inadecuado, el uso incorrecto de los contratos temporales. Está la infracción. Pero como es una infracción muy genérica, la SUNAFIL ha decidido, dentro de sus funciones, desarrollar un protocolo de fiscalización de contratos temporales. En ese protocolo ha desarrollado las etapas, los documentos que los inspectores deben solicitar en una fiscalización de este tipo, las infracciones que se pueden imponer, entre otros aspectos. Entonces, la SUNAFIL ha creado y crea protocolos, directivas que desarrollan de una manera muy amplia aquellos aspectos que en la norma están contemplados, pero de manera muy acotada. Un protocolo de fiscalización en trabajo infantil. Entonces, se encargó de desarrollar toda una estructura o todo un esquema para complementar lo que la norma de manera muy general ha regulado. Entonces, SUNAFIL además fiscaliza, ya hemos dicho, asesora técnicamente, y desde mayo del 2020 se le encargó la función de conciliar administrativamente. O sea, la idea es que SUNAFIL también, antes de dar inicio a una fiscalización, pretenda o busque que el empleador y el trabajador puedan conciliar. Y si se concilia, ya no hay fiscalización, pero si no se concilia, se iniciaría una fiscalización. Pese a que ya han pasado casi 3 años, 21, 22, 23, esa función de conciliación
debió reglamentarse, no se ha reglamentado y por lo tanto no se han contemplado aún las directrices para que esta función de conciliación pueda ejecutarse en la práctica. Entonces, SUNAFIL no concilia. Quien en todo caso sigue conciliando en materia laboral es el Ministerio de Trabajo, ¿no? En su área de conciliación. Pero SUNAFIL recibe la denuncia y empieza a fiscalizar. No hay una etapa previa en la que promueve el acuerdo de las partes. Actualmente la SUNAFIL ya está ejecutando sus funciones en todo el país, o sea, hay intendencias regionales en todo el país. ¿Y cómo funciona la descentralización de la SUNAFIL? En cada región hay una intendencia regional. O sea, por ejemplo, en Piura hay Intendencia Regional de Piura. Esa Intendencia Regional de Piura tiene a cargo la fiscalización, la etapa de fiscalización, y luego la etapa del procedimiento sancionador, en primera y en segunda instancia. El intendente de Piura, que es el máximo representante de la SUNAFIL en esa intendencia, resuelve el procedimiento en segunda instancia. Frente a esa segunda instancia, podría plantearse un recurso de revisión a fin de que lo resuelto por ese intendente regional pueda ser revisado por el tribunal de la SUNAFIL, el tribunal de fiscalización de la SUNAFIL que ya funciona, que ya viene desde hace un par de años resolviendo estos procedimientos en última instancia. No todos los procedimientos de segunda instancia pueden ser revisados por el tribunal de SUNAFIL, solamente aquellos que contemplan infracciones muy graves. Entonces, en cada intendencia regional hay un intendente regional que resuelve el procedimiento en segunda instancia. En algunos casos, con ese pronunciamiento acaba el procedimiento sancionador y en otros casos, esa resolución de segunda instancia del intendente regional puede ser revisada a través del recurso de revisión por el tribunal de la SUNAFIL. Este tribunal de la SUNAFIL, ¿qué funciones tiene a cargo? Resolver con independencia técnica los temas diversos en materia de fiscalización laboral a nivel nacional. O sea, una fiscalización que empezó en Puno, en primera instancia, en segunda instancia, puede ser cuestionada ante el tribunal de SUNAFIL, lo mismo una resolución de la Intendencia de Madre de Dios, de Tumbes, etc. Con este pronunciamiento del tribunal de la SUNAFIL acaba el procedimiento administrativo, se agota la vía administrativa y frente a esa última resolución ya en sede administrativa no cabe ningún tipo de recurso o cuestionamiento administrativo y solo queda abierta la posibilidad de un proceso contencioso administrativo, porque ya es un proceso judicial en el que demandamos a la SUNAFIL por alguna afectación en el debido procedimiento administrativo, ya sea en la forma o en el fondo, en cuanto al criterio que hayan expuesto los diferentes órganos que han resuelto el procedimiento sancionador. Pero también tiene la función de emitir precedentes de observancia obligatoria, que ya se venía emitiendo. El Tribunal de SUNAFIL con alguna regularidad viene emitiendo precedentes que son publicados en el Diario Oficial del Peruano. Este precedente vendría a constituir, tener de alguna manera la misma naturaleza que una norma, porque obliga a todos los funcionarios de la SUNAFIL a aplicar la normativa como se establece en el precedente. Entonces, esos precedentes obligan y vinculan a todo el sistema inspectivo, a los inspectores, al órgano instructor, a los órganos que resuelven en primera, en segunda instancia, y al propio tribunal. O sea, el propio tribunal se vincula a sus propios precedentes. Eso es lo que se conoce como eficacia, autoeficacia del precedente vinculante. Eficacia vertical, hacia abajo, todo el sistema inspectivo que está debajo del tribunal, y la eficacia horizontal, que es la eficacia hacia ellos mismos. O sea, los mismos vocales del tribunal tienen que respetar sus precedentes en la solución y atención de futuros casos. Actualmente ese tribunal funciona y por eso los procedimientos sancionadores pueden transitar por 3 instancias administrativas en algunos casos, cuando el recurso de revisión es procedente, porque no siempre es procedente. En algunos casos, cuando por ejemplo se han impuesto multas por infracciones graves, no cabe la posibilidad de interponer recurso de revisión. Bien, vamos viendo, me parece que hay algunas preguntas. Acá me preguntan
cuáles son los requisitos para ser suscriptor SPIG. ¿Qué debemos colocar en el correo de informes para tener usuario? Bueno, yo no soy usuario del SPIG. Los estudios de abogado donde he trabajado eran usuarios. Me parece que se pide, hay un correo para pedir información, pero yo uso el SPIG gratuito y de verdad que no le veo mayores quejas. Uno ingresa al SPIG y aquí en normativa de acceso libre ingresa. Y puede entrar como suscriptor o de manera libre. Y de manera libre, a mí me funciona muy bien. A veces se cuelga un poco el internet,